Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Bendito sea Dios. Una vez más estamos aquí para seguir escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a tocar un tema triste y delicado, porque pues habla de una tragedia que ya se está dando, una tragedia que ya se empezó a tejer y que pues desgraciadamente nadie estamos haciendo nada muchos no estamos haciendo lo necesario por contrarrestarla. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del versículo 10, el 12 y el 13. Mateo, capítulo 24, versículos 10, nos saltamos al 12 y leemos el 13. Dice en el nombre de Jesús: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hoy vamos a hablar del terrible futuro que le espera a Jerusalén. Estamos viviendo días difíciles, días de calor extremo, de fuertes lluvias, de violencia, de hambre, de perversidad, de corrupción y traición. Los gobiernos traicionan a quienes les ofrecieron su confianza. Los amigos se han olvidado de la lealtad. La familia a veces es un campo de batalla y las calles son un lugar de violencia y desesperación. Sin embargo, y es muy fácil decirlo, aún vienen días peores. Pero esta frase se ha vuelto tan común que ha perdido su fuerza de impacto sobre nuestras conciencias. Decir que vienen días peores es ahora como decir ahora: hola, ¿cómo estás? Los valores están desapareciendo, la moral está por los suelos, los sentimientos buenos han sido corrompidos y los días son cada vez más rutinarios. Muchos han perdido sus ilusiones, a otros se les han olvidado sus metas y otros no descansan si no han hecho daño a alguien. La ambición, el sexo libre, la violencia y la vagancia nos están consumiendo día a día. Como el óxido se carcome el metal, ahí está, como si no hiciera nada, como si fuera parte del metal, pero en realidad le está haciendo daño, se lo está acabando. Sin darnos cuenta, nos está pasando lo mismo en nuestra sociedad. El mal está ahí, pero ya parece algo normal, pero está carcomiendo la sociedad. Unos a otros lastimándonos, ofendiéndonos por defender lo que creemos es la razón, negándonos la ayuda y volviéndonos cada vez más insensibles. Pero el tiempo vuela y la venida del Señor está cada vez más cerca. Solo espero que a nosotros, los que estamos escuchando y hablando, nos haya haciendo lo que a Él le agrada. Cada vez que hablamos de Israel o tocamos el tema de Jerusalén, si no lo hacemos para adorarlos o para alabarlos o para exaltarlos, somos acusados de antisemitas. Y es curioso, porque si tú hablas mal de los alemanes, no eres acusado de antialemán. O por ejemplo, en el caso de mi país, México, tú puedes ofenderlos, hacer caricaturas de ellos, burlarte de nuestros antepasados y no eres acusado de antimexicano.
Ahora, si hablar mal de Israel es antisemitismo, eso debe aplicarse también a los países árabes, pues ellos también son descendientes de Sem, hijo de Noé. Sin embargo, cuando alguien habla mal de ellos, no se califica como antisemitismo. Tengo que decir todo esto porque el tema que hoy tocaremos, aunque es profético y solo diremos lo que ya está escrito, aún así siempre hay alguien que no entiende el mensaje y comienza a hacer reclamos, y lo más decepcionante es que en la mayoría de los casos no son del pueblo de Israel los que discuten, sino personas que no han entendido el mensaje de amor de Dios hacia su pueblo Israel. Vamos a hablar de ese terrible futuro que está próximo a manifestarse en Israel y después de ahí al mundo entero. Esos juicios del Dios que han despreciado. No todos, pero sí una gran parte del pueblo de Israel ha despreciado a Dios. Vamos a continuar leyendo ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, del versículo 1 al 10, que sobre esto nos vamos a basar. Dice en el nombre de Jesús: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 veces. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cuál es esta ciudad de la que nos está hablando aquí, la gran ciudad donde el Señor fue crucificado? ¿Y por qué se le llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto? La respuesta a la primera pregunta la sabemos todos, es la ciudad de Jerusalén. Ahora vamos a estudiar un poquito para ver por qué en sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto. Empecemos por Sodoma. Todos los que nos decimos cristianos conocemos la historia de Sodoma y las ciudades que junto a ella fueran destruidas, como fue Adma, Zeboim y también Gomorra. Pero siempre cuando el Señor menciona estas ciudades hace mayor énfasis en Sodoma. El motivo por el cual fueron destruidas estas ciudades, y en especial Sodoma, fue una depravación sexual ya sin límite. Por lo tanto, esto quiere decir que cuando el mundo esté corrompiéndose, será semejante su conducta a la de estas ciudades, pero habrá también una Sodoma, la cual encabezará esta lista, y esta Sodoma actualmente es Jerusalén. Jerusalén fue y será la ciudad santa de Dios, pero eso a los hombres no les importa y la han de hollar y llenar de inmundicias, al igual que la antigua Sodoma. Israel hoy es considerado el amigo número 1 de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual. Tel Aviv es llamado el oasis gay. Y aun cuando la comunidad judía ortodoxa se ha opuesto a las prácticas antinaturales, no ha servido de nada. Los homosexuales les han ganado. Cada vez toman más el control en Israel.
Es verdad que esto está sucediendo en todo el mundo, pero que a todo el mundo no lo convierte en bueno, ni en una norma. Por ejemplo, los asesinatos también suceden en todo el mundo y son penados, porque no por suceder en todo el mundo son buenos o normales. Jerusalén es la ciudad que representa en este caso a Sodoma. Como vimos, había varias, pero Sodoma encabezaba la lista. Así hoy hay varios países del mundo, pero Jerusalén encabeza la lista. Jerusalén, ciudad santa de Dios, ¿cómo te has corrompido y te has olvidado de tu Hacedor y te has prostituido con todos tus amantes y has fornicado con tus enemigos? Y aquí está la muestra en estas imágenes. Vamos a ver estas imágenes que nos hablan de cómo Israel se ha corrompido, de cómo ha fornicado con los que un día fueron sus enemigos, los que la maltrataron, los que la llevaron a ese holocausto tan terrible. Hoy son sus amantes. Jerusalén se ha convertido en esa Sodoma de la que el Señor habló. Vamos a ver ahora por qué se le llama en sentido espiritual Egipto. Recordemos que en la antigüedad Egipto era el centro de las artes mágicas y esotéricas, era el mundo del misticismo. Vamos a recordar para comprobarlo, vamos a recordar aquel encuentro de Moisés con los magos de Egipto. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículos 10 y 11, dice en el nombre de Jesús: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aquí lo vemos cómo imitaron el poder de Dios, pero hasta donde Dios se los permitió, porque más adelante ya no pudieron hacer lo mismo que estaba haciendo Moisés. Al contrario, también ellos fueron atormentados. Vamos a ver ahora también el mismo caso que vivió Ezequiel cuando estaba cautivo en Babilonia y Dios lo llevó a Jerusalén. En Ezequiel capítulo 8 versículos 6 y 11 dice en el nombre de Jesús: me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y verás las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Quiero que entiendas que estos textos los tocamos para primero comprobar que sí, Egipto era ese lugar del esoterismo, del misticismo, del misterio, de la magia, y después tocamos el segundo texto para que comprobáramos que no es la primera vez que va a pasar esto en Israel, ya ha pasado otras veces, pero quiero que observes algo que el Señor me ha permitido entender en este momento. Cuando sucedió la primera vez en Egipto, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Cuando sucedió la segunda vez, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Hoy va a suceder por tercera vez, pero al mismo tiempo el pueblo de Israel, como dice en el Evangelio de Lucas, será nuevamente llevado cautivo. También está en el libro de Daniel, capítulo 11. Nuevamente el pueblo de Israel será llevado cautivo, y Jerusalén
será pisoteada por los gentiles. Por lo tanto, el Señor nos quiso decir que llegaría el momento en que Jerusalén se convertiría en un centro de paganismo, hechicería y esoterismo. Como vimos, no será la primera vez que Israel abandonará el pacto con Dios para volverse a estas prácticas, pero viene un momento en especial que nos confirma lo que estamos hablando es correcto, y será cuando el anticristo firme el pacto con las naciones que le entregarán todo su poder y toda su autoridad. En Daniel capítulo 11 y versículo 28 nos va a comprobar a la perfección cómo este hombre va a hundir a Israel en lo que llamamos hoy ocultismo, en esa invocación a los demonios. Y esto nos va a confirmar a la perfección lo que estamos estudiando por la misericordia de Dios. ¿Por qué el Señor llama a Egipto a Israel? Daniel capítulo 11 versículo 28 dice el nombre de Jesús: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Quiero que pongamos mucha atención aquí. Dice que se volverá contra el pacto santo. Y en el siguiente pasaje que vamos a leer, que es aquí mismo, Daniel capítulo 11 versículo 23, dice en el nombre de Jesús: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estamos viendo que hay dos pactos: uno, el pacto santo, y dos, el pacto que las naciones harán con él, como dice en Daniel 9:27. En este caso, en el pacto santo, la palabra hebrea no es la misma que en el segundo versículo, pues en el primero la palabra hebrea es berit, y en el segundo la palabra pacto, y por eso les digo, este versículo nos va a confirmar todo lo que estamos diciendo. Cuando dice que después del pacto con él, o también en Daniel 9:27, cuando dice que hará un pacto con muchos, la palabra hebrea es la palabra jabar, y fíjense lo que significa: unir mediante conjuros. Eso significa unir mediante conjuros, es decir, hacer un pacto por medio de hechizos, por medio de magia, por medio de conjuros. Ya no puede quedarnos duda. Cuando el anticristo aparezca, entonces él hará un pacto y lo hará por medio de conjuros. Ya sabemos a quién van a invocar, ¿verdad? En el libro de Daniel también dice que será el Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron, pero sabemos quién es ese Dios de las fortalezas. Entonces, ahora sí ya nos queda muy claro que cuando este hombre comience su reinado mundial, será por medio de una alianza con las naciones mediante conjuros. Para eso, antes Israel debe de ser preparado para que sin ningún pretexto la mayoría de la gente note lo que está haciendo. Hace unos pocos años, el encargado del Instituto del Templo dijo que la construcción del tercer templo sería una bendición para todas las naciones, pero lo dijo dando a entender que habría un lugar para todos los pueblos de la tierra, lo cual Dios no permite, porque la ley de Moisés no permite a ningún incircunciso entrar al templo. Pero así es como se cumplirá el pasaje de Apocalipsis que leímos al principio. Dice en el 11:2 de Apocalipsis, dice en el nombre de Jesús: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así es como se están cumpliendo ya desde nuestros días las Escrituras. Por eso vemos que en Israel el ateísmo va creciendo y la perversidad sexual van creciendo, porque Israel
se está convirtiendo nuevamente en aquella vieja ciudad de Sodoma y también de Egipto. Así como en Egipto el faraón representaba a toda la deidad, así este hombre que entrará en el templo también se hará pasar por Dios. Este mismo método de magias y encantamientos parece que también será usado durante la primera batalla de Armagedón. Vamos a leer en Apocalipsis 16:3, dice: en el nombre de Jesús. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En este caso la palabra griega era la que se utilizaba también para referirse a los curanderos y charlatanes, y se les representaba con ranas y se les asociaba con las serpientes. No es casualidad, ¿verdad? Esos espíritus inmundos que poseen a la gente que engaña a otros mediante supuestos encantamientos, ahora saldrán por toda la tierra. Este es el terrible futuro que le espera a la ciudad santa de Jerusalén durante los 3 años y medio que dure la gran tribulación. Jerusalén será convertida en un lugar de pecado, de depravación sexual, de hechicería, de cultos paganos, de homicidios, de violaciones. Exactamente, será un centro de perdición. Nadie está atacando a Jerusalén, pero tampoco podemos ser tan hipócritas de no darnos cuenta que ya las cosas pintan de esa manera, que vemos cuando se celebra la Semana Santa pagana, que es nuestro siguiente estudio después de cuando se celebra la Semana Santa pagana, vemos cómo Jerusalén es invadida por crucifijos, por agua bendita, por imágenes, por sacerdotes católicos, y hacen de ella lo que quieren sin que nadie defienda la ciudad santa de Dios y que impida todo ese paganismo. También verá, en los días que viene, Israel verá violaciones por todas partes. Dice la Biblia que las mujeres serán abiertas y los niños estrellados, y que el que sea encontrado será atravesado a lanza. Por eso el profeta Jeremías dijo: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Días en los cuales vienen, el pueblo de Israel verá toda esta clase de perversidad sexual en sus calles. También verá cómo la ciudad sagrada se convierte en un centro de maldad y hechicería. Además verá a todo tipo de gentes entrar en el templo a realizar rituales y ceremonias paganas dentro del mismo templo. Pero hoy aún hay esperanza para esta ciudad. Nosotros tenemos que orar para que Dios tenga piedad de ella en lo posible. Tenemos que compartirla a cualquier persona de Israel que se nos presente la oportunidad. Ya dejemos esa ridícula idea de que porque son de Israel hay que adorarlos, hay que alabarlos, hay que darles un lugar especial. Ellos son exactamente igual que nosotros. No olvidemos que Él es el pueblo de las promesas, y así como Dios le cumplió las primeras promesas, también les habrá de cumplir las últimas, las que faltan. Vamos a ver cómo Dios les cumplió las primeras promesas. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 5 y 6, dice: en el nombre de Jesús: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado, pero también les va a cumplir las que faltan, darles paz y de estar siempre con ellos. Y toda la gloria es para Dios, pues el profeta Ageo profetizó: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero antes de que esa paz venga, primero habrá de venir la tempestad, primero habrá de venir la lluvia de juicio sobre esta ciudad que ha despreciado una vez más a su Hacedor, que ha despreciado a su Mesías. Por eso dijo el Señor: no volveré más a ustedes hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos por la casa de Dios, oremos por la ciudad de nuestro Dios, oremos por el pueblo de Dios, y pidámosle que nos permita ser útiles para este pueblo que un día estuvo cerca de Dios, pero se ha alejado.
No todos. Siempre hay alguien que lo sigue buscando, porque Dios es fiel y no puede dejarse sin testimonio. Le damos toda la gloria a Dios y le pedimos que bendiga a su pueblo Israel, en el nombre de Jesús. Amén.